dominicanos en todo el territorio de la República. La agenda nacional se prestigia hoy con la compañía del amigo Daniel Pou Suazo, Buenas tardes, politólogo arquitecto. y además persona de visión amplia de la situación en que estamos viviendo en la nación, porque vemos que se nos están quedando cortas todas las apreciaciones que se están haciendo de la situación crítica de la nación. Ahí veo que el amigo Pelegrín Castillo escribió y el periódico El Nacional se lo reprodujo en dos partes. Un diagnóstico del problema con Haití. Y él termina diciendo que no es una inmigración, que es una ocupación. Yo creo que esa es una forma de enfocar las cosas que no ayuda, porque tendería a entenderse que si es una ocupación que el vecino Haití ha hecho de nosotros, como si Haití tuviera iniciativas. Y yo creo que eso desorientaría toda solución posible de la crisis, porque realmente lo que estamos padeciendo, a mi juicio, y querría su opinión, no es una iniciativa de Haití. Haití está expresándose en territorio dominicano como una consecuencia y no como una causa. Yo entiendo que la causa es que hay intereses foráneos a la isla que andan detrás de la riqueza de la isla. Y tenemos esto lleno de corporaciones mineras buscando lo que vinieron buscando los conquistadores. Y hemos tenido la presencia manifiesta de bagaje político de alto voltaje, los dos expresidentes de Estados Unidos. En Haití está Bill Clinton, asignando los recursos de la riqueza de Haití en oro y plata a su cuñado Tony Roosevelt. Aquí lo tenemos al otro amigo y socio de Clinton, que es George Herbert Walker Bush, en Bahrein. Pero ahí hay otros que han venido antes que ellos buscando esa riqueza y se han asentado en esas declaraciones desde hace ya muchos años y no nos habíamos percatado de ellas. Aunque el Estado Dominicano hoy en día no puede ofrecer garantía de explotación minera a ninguna empresa, porque los procesos que se han implementado para permitir la explotación, porque ustedes le dan una concesión, pero eso luego hay que refrendarlo en dos instancias. Eso primero en Ministerio de Industria y Comercio, luego en Medio Ambiente y luego eso necesita ser refrendado por una licencia social de las comunidades. Y por lo visto, incluso podemos ver en poco tiempo una estampida de las inversiones mineras que necesitan ampliarse si no se aprueba otro procedimiento. Uno de los casos más patéticos que tenemos ahora mismo es el de Falcondo, que Falcondo compra una porción de Loma Miranda, que representa el 10% de Loma Miranda, obtiene todos los permisos salvo la licencia social, sí, que está obstaculizada por una sentencia del Tribunal Constitucional que le impide la explotación hasta tanto se hagan unas evaluaciones que pues sean más concretas en el impacto. Yo conozco bien ese caso y creo que eso fue un compás de espera con fines electorales que se hizo antes del 2016. Porque el tema de Loma Miranda es un tema sumamente debatido. Los mitos que se han querido vender de Loma Miranda no son certeros. Loma Miranda era un aserradero en tiempos de Trujillo y la parte que se va a explotar o se iría a explotar es un greñal de hierbas que no tiene ningún tipo de, podríamos decir, de particularidad
en términos de ecosistemas frente a otras latitudes de la cordillera, y además que se encuentra muy lejos del río más cercano que le puede pasar. Pero ahí hay una suerte de popurrí integrado por la falta de responsabilidad del Estado, el populismo, y pues ahora se suma la explotación de la mina de San Juan, que como todo el mundo sabe es una mina cuyos recursos auríferos están situados a 200 metros de profundidad, en una zona que tampoco se encuentra próxima a ríos y es una de las zonas más secas que tiene la región de San Juan, con una característica interesante, que a diferencia de Barrick, ellos no van a refinar oro aquí porque ellos no tienen ese apremio, porque no es oro de sulfuro, es oro que está incrustado en material volcánico. Entonces ellos lo que piensan es extraer la piedra, llevársela al extranjero y procesarla fuera del país. Lo cual el impacto medioambiental es, podríamos decir, tan ligero que podría calificarse de insignificante. Ahora bien, en San Juan sí hay un problema que debe resolverse, y es el alto nivel de contaminación que genera la agricultura y la ganadería sanjuanera. La agricultura y la ganadería sanjuanera genera más contaminación que la mina de oro de Barrick. Pero eso implicaría una inversión de parte del Estado para darle tratamiento a todas esas aguas que se utilizan en la agricultura y en la ganadería, y no verterlas de manera cruda, como se podría decir, a los ríos afluentes del Yaque del Sur. Entonces lo que pasa es que siempre estamos tratando de buscarle la quinta pata al gato. Las salidas integrales nunca están a la vista. ¿Por qué? Porque vivimos en un país donde se improvisa y donde se venden ideas que no son certeras. A mí me dio pena escuchar a la hermana del presidente, la señora Lucía Medina, me parece que así se llama, diputada por San Juan de la Maguana, diciendo que la contaminación de la mina, y dijo cosas que un niño quizás de 7 años, en la voz de un niño de 7 años hubiera tenido razón, pero usted es una diputada de una de las provincias más grandes del país, usted debe asesorarse, porque esas son, o sea, yo soy de las personas que digo, primero yo investigo. Yo sobre ese caso me reuní con 3 de los geólogos más experimentados del país. Gente pero incluso, yo espero que no haya sido uno de ellos Osiris de León. No, Osiris, yo conozco a Osiris, nosotros conversamos mucho, pero no, justamente esta vez no busqué a Osiris, sino que busqué a otras personas que ya han tenido experiencia minera, no son geólogos de gabinete, son geólogos de mina. Pero aquí no tenemos experiencia con ese tipo de extracción subterránea. Mire, esa extracción subterránea, uno de los elementos de más peso que conlleva es la seguridad del personal, por el tema de los derrumbes. Y la empresa que va a hacer la explotación sí tiene experiencia en ese aspecto. De hecho, ellos están tratando de hacer todo de una manera que ya no se usa, diferente a como se hacía antes, porque la minería ha cambiado mucho, arquitecto. Ya la minería de los túneles hechos con madera y esas cosas, y eso no existe. Ya hoy en día existe una minería con terrazas construidas en acero y apuntalamiento hidráulico que ofrece muchas ventajas. Esa es la parte más sensitiva de esa minería, la seguridad de las personas que van a realizar la explotación. Pero ahí después no va a haber planta de refinamiento porque la topografía del terreno no lo permite, y además que una de las características que sí tiene el refinamiento de oro es que produce un gran consumo de agua. En esa zona no hay agua disponible
y para ellos no es factible hacer el refinamiento aquí. Perdón, hay agua. Cuando te dicen no hay agua disponible, que no se debe usar esa agua. Bueno, en la zona de la mina, así de inmediato, como existe en Cotuí, que hay agua disponible ahí al lado de la mina, pero ahí a kilómetros es que hay agua. Esa es una de las zonas que menos llueve. Incluso para ellos hacer lavado de la piedra, que es un lavado inocuo, que se hace con aceite de pino, ellos tendrían que construir unas piletas que tomen agua de la lluvia. Pero como es agua que se recicla continuamente, es muy poca el agua que consumirían. Bueno, esa es la primera vez que oigo una versión favorable a la aplicación de la minería en la búsqueda de oro en suelo latinoamericano, porque el precedente de Barrick ha dejado una muestra a todo lo largo de los Andes exactamente contraria. Sí, porque esa era Comenzó con Pascua Lama ya en Chile, sí, de frente al Polo Sur, y de ahí pasó a Argentina, y de Argentina subió a Perú, y de Perú a Ecuador, y en todas partes dejó el mismo rastro de contaminación. Sí, hace 2 y 3... Exactamente con la tecnología de cianuro. Aquí no se ha utilizado tecnología de cianuro. Sí, lo que pasa arquitecto. En Barrick. En Barrick se usó tecnología de cianuro. Hay 600 familias contaminadas por la contaminación que hicieron de las aguas del sector. Bueno, pero que en Barrick hubo una etapa donde esa mina estuvo fuera de control, incluso cuando estuvo en manos del Estado Dominicano. No. Sí. No, perdóneme. Ahora mismo no se está usando cianuro. Esa etapa que fue cuando Rosario intervino primero, sí, y después el Banco Central. Pero la contaminación la hizo Barrick, porque Barrick fue que llegó con cianuro ahí. Pero aquí no se está haciendo refinación de oro con cianuro. De hecho, ya esa técnica es una técnica descalificada. Pero ellos lo trajeron aquí. Bueno, es posible que la hayan traído, pero no se está haciendo. Sí, la usaron, pero Dios, no sé, óigame, yo le aseguro a usted que hay 600 familias contaminadas con cianuro. Bueno, es porque todas las aguas del sector fueron contaminadas con el tratamiento de cianuro, y ellos no tienen nada que ver con eso. Pero yo he visto el razonamiento de Barrick con relación al problema. Ahí hay una agricultura arrocera inmensa y ese arroz no está envenenado con cianuro. Entonces, ¿cómo que las familias van a estar infectadas? Las aguas. Pero el arroz las aguas que han estado utilizando. El arroz utiliza agua, pero bien, ese es otro tema. Pero el punto es siguiente. Nosotros primero tendríamos que tener una evaluación de nuestros recursos. Eso se inició hace poco. No lo teníamos. Aquí teníamos que el conocimiento de nuestra riqueza estaba más en el extranjero que en suelo dominicano. Yo puedo dar testimonio de eso porque lo viví en un viaje que hicimos nosotros cuando recién instalado el gobierno del presidente Guzmán. Se hizo un viaje a Taiwán. Yo lo encabezaba como secretario técnico, iba Hipólito Mejía como secretario de Agricultura y Manuel Gómez Peter como encargado, director de CEDOPEX. Hicimos una escala en San Francisco antes de cruzar el Pacífico y subió al avión un pariente de la familia Trujillo, porque en el avión iba Ricardín Hernández, casado con una joven de la familia Marchena, y emparentada entonces con María Martínez. Y allá subió uno de la familia que supo que Ricardín iba en ese avión, se le permitió subir al avión. ¿Y a qué iba esa persona? Iba con un archivo con los datos del yacimiento de oro de Miches.
y quería saber, al saber que iba a una misión de alto nivel del gobierno recién instalado, a ver qué se podía hacer. Él tenía todo el informe técnico. Y entonces Ricardín se acercó donde mí, los que estábamos todos, no nos bajamos del avión. Y me acaban de entregar esto. Digo, bueno, déjamelo aquí, que ya veremos allá cuando regresemos a la capital. No hice más que llegar aquí, llamé al director de minería. Dije, ¿tú conoces eso? No. Está en los archivos de nosotros. Déjeme ir a ver. Y se fue a buscar. No, no está aquí. Eso estaba viajando en el mundo, a manos de un interesado, de ver qué se podía hacer con eso. Y lidiando con funcionarios de gobierno, sobre todo con uno que se acababa de instalar. Pero él no estaba aquí. Así estaba la mayor parte de la información de nosotros. ¿Usted sabe por qué? Porque desde 1846 hemos estado bajo la vigilancia de esas naciones que nos llevan mucho terreno, tanto en desarrollo económico y como tecnológico. Y entonces había un señor llamado Pedro Santana, que era francófilo en 1844, pero ya en el 46, 2 años después, estaba negociando con Estados Unidos. Y hay un informe que se llama Diario de una misión secreta, de John Dixon Porter, que era un ingeniero que envió entonces el presidente Polk a averiguar si valía la pena las tratativas que le estaba haciendo Pedro Santana con respecto a las responsabilidades que asumiría Estados Unidos y chequeando la riqueza que se suponía que tenía la isla. Bueno, ahí estaba el primer informe de la riqueza de la isla. No se llegó a nada porque Santana terminó arreglándose con España. Claro. Nos entregó a España. Pero así andábamos nosotros. Lo que sí siguió a ese primer informe del diario de una misión secreta en Santo Domingo fue una serie de visitas de turistas que eran además geólogos y dejaron una cantidad de informes que han sido rescatados de los archivos de los Estados Unidos. La sociedad, bueno, se han rescatado gracias a la gestión de algunos de los promotores ahora se me fue, la asociación de editores de prensa. Y por lo menos tengo como 4 informes que contienen informaciones sobre la riqueza de oro y plata de la isla. No, realmente en términos de recursos minerales, la isla de Santo Domingo es quizá la más rica de las Antillas en recursos. Y de hecho, hay que saber que incluso aquí se construyeron pueblos sobre yacimientos muy ricos, provincias que hoy en día tenemos, municipios importantes sobre yacimientos muy ricos. Eso es una tecla que es mejor no tocarla, porque empieza la gente a hacer hoyo en los patios de su casa pensando que va a encontrar esos minerales que podrían reportar fortuna. Como el petróleo en Texas, ¿no? En los patios de las casas. En los patios de las casas la gente empezó a perforar. Pero sí, indiscutiblemente que la isla de Santo Domingo es una de las islas más ricas. Hoy en día, una de la minería y la exploración minera ha dado un salto tremendo con el tema de los satélites y el tema de la capacidad con que se cuenta tecnológicamente. Por ejemplo, eso, los satélites ayudan a detectar, claro. De primera instancia la orientación de qué puede haber y dónde. Y dónde, correcto. Y entonces después llegan los turistas, ¿no? Sí. Bueno, hoy en día hay equipos electrónicos que se hacen perforaciones, se meten por una tubería y pues se puede determinar qué tipo de materiales hay en la proximidad. Ahora bien, lo que
Una de las cosas que ha ayudado a eso, a la minería, a cambiar, es el estilo de minar. Antes, por ejemplo, cuando aquí se estableció Falcon Brits, la minería era una minería de arrasar. Se cogía, se sacaba capa vegetal, se traía material donde se suponía que habían recursos. Recuerde que ahí hubo el asunto de los óxidos y los sulfuros. Los óxidos están en superficie, sí, por su condición precisamente de óxido. De óxido. Y es lo primero que se va. Claro. Y entonces queda los sulfuros, y ya cuando se comienza a trabajar con los sulfuros comienza la contaminación de verdad. Claro, claro. En el aluminio, en el ferroníquel no se trabaja con sulfuros porque no es rentable. El proceso es tan tedioso que no es rentable. Por eso que se toma los óxidos. ¿Qué se hacía antes en Falcon Brits? Se depredaban lomas enteras. ¿Qué pasa? Que eso conllevaba un gasto tremendo porque el trabajo de remoción de capa vegetal es muy costoso. Trasladar esa piedra a los hornos, triturarla y fundirla, y entonces cuando tú venías a ver, lo que obtenías de mineral no cubría los gastos que producía. ¿Qué se ha hecho hoy en día? Hoy en día existen equipos electrónicos que te dicen mina aquí, mina allí, sí, mina aquí. Esto es rentable, esto no es rentable, y tú resuelves tu problema. Pero eso le resuelve su problema al inversionista que viene de allá a bregar con los recursos de nosotros. Sí, para eso se llama la técnica moderna del minado selectivo. Pero no nos coloca en la mejor posición para negociar a los que estamos recibiendo la andanada de la tecnología que el otro trae que yo no tengo, ¿no? Bueno, de todas maneras, el contrato con Falcon Brits es el mejor contrato minero que ha tenido República Dominicana, porque le toca un poco más al Estado, un poco más del 50%. Y Falcon Brits se ha empecinado en los últimos años a remediar los daños ocasionados con el resto con el anterior método. Yo he estado, por ejemplo, en Loma Ortega, que está en la provincia de La Vega, y ahí el nivel de reforestación ya de la explotación que se hizo, que fue uno de los territorios más vastos explotados, ya lo que queda es apenas un 10%. Yo he ido porque ahí a mí me gusta volar dron, ahí se hace muy buen vuelo de dron, porque se sube muy fácil a la loma. Pero la Falcon Beach está aquí desde Trujillo. Desde la época de Trujillo, correcto. Debo decirle, usted sabe que la Falcon Beach se descubrió oro en su jurisdicción, en su yacimiento. No sabía. Sí. La declararon allá en la bolsa de, no sé si fue la de Montreal. El asunto que ellos la declararon y después le echaron tierra a la información. Pero tengo entendido que el suelo que caracteriza esa zona de la cordillera no es el tipo de suelo con la solidez para poder albergar oro. Dicen que una de las características cuando se hace la exploración es que el oro se encuentra en forma de óxidos o en forma de vetas en determinados tipos de suelos. Dicen que, justamente leí una vez sobre eso, que la zona donde está Falcon Brits, el suelo no es, como podríamos decir, el tipo de nicho que podría albergar oro. Sí, aparte de eso, ellos no tienen tecnología para explotar oro. Bueno, pero usted sabe que la naturaleza nos da sorpresas, ¿no? Bueno, sí podría haber alguna vetita de oro por ahí. Yo le aseguro que, mire, ese yacimiento que se detectó influyó en la historia política dominicana. ¿El de Falcon Brits? Sí. Hasta el punto de que explica por qué una persona que estuvo muy en el centro de la política dominicana, siendo un extranjero, Sacha Borman, estaba sentado a la derecha de Ian Kirsch, el gerente general de Falcon Brits, en su despacho. Aquí estaba Kirsch y aquí estaba Sacha Borman. Y tengo entendido, según la información que me llegó
creo que pocas personas lo han tenido, que eso influyó en la decisión de intervenir militarmente en el 65. Y con respecto a la vuelta al poder de Juan Bosch y de la Constitución del 63, que le daba jurisdicción más intensiva al Estado dominicano sobre los recursos de la naturaleza. Y hubo dos factores de geopolítica. Uno fue cuando Bosch le quitó la concesión para instalar la refinería de petróleo a Rockefeller. Y yo he leído que en la entrevista que sostuvo Bosch siendo presidente electo con Kennedy, cuando Kennedy recibió la información de que él pensaba o que había decidido quitarle la concesión porque tenía mejores ofertas, él se ofreció a ayudarlo. Digo, cuando usted vaya a dar ese paso, yo le ofrezco mi ayuda para evitarle lo que él sabía que se iba a producir con la enmienda Hickenlooper, ¿no? Bueno. De todas maneras, no solamente estuvo actuando en eso la cuestión de la refinería de petróleo, sino la información, porque la gente de Falcon Beach son texanos y estaban muy cerca de Johnson, que sucedió a Kennedy, y fue quien ordenó la intervención militar. Claro. De manera que, quién sabe, sí, porque todo en política no hay nada que sea casualidad, y no es casual que entonces esta persona tan clave en cuestión de la política interna dominicana, siendo extranjero, estuviera sentado precisamente en la Falcon Beach. Sí, no, indiscutiblemente. De hecho, Sacha Borman tuvo una proyección a nivel nacional que incluso una parte importante de los políticos dominicanos consideraban imprescindible tener cercanía con Sacha Borman, a pesar de sus comentarios de que había sido un mercenario, agente de la CIA, etcétera. Yo llegué a tener una relación muy estrecha con él. De hecho, su casa la diseñé yo. Y precisamente él influyó en la Falcon Beach para que la casa del gerente la diseñé yo también. Y la de los ejecutivos de la Falcon Beach, el diseño de quién. Usted y Sacha Borman eran muy amigos. Tengo entendido que doña Milagro Ortiz también, vos. Ya en otra oportunidad yo le daré más detalles. Sí, muy amiga de Sacha Borman. Pero vamos a seguir conversando porque aquí veo otra preocupación mía, veo de la falta de visión. Dice aquí que plantea un giro a la integración. ¿Y qué es lo que están planteando? Dice que estamos tratando de afianzar la democracia, pero que nos falta afianzar la parte económica, que debe ser el crecimiento económico. Bueno, no es el crecimiento económico. Aquí tenemos buen crecimiento. Es el desarrollo. El desarrollo, claro, pero un crecimiento económico que no se reparte. Sin redistribución no tiene sentido. Gracias, amigo mío. Bueno, encantado, arquitecto. Le habló Leopoldo Espaillat. Siga con interés estas consultas que yo he venido haciendo y que voy a seguir haciendo para darle una visión a todo el pueblo dominicano sobre la información que se le ha ido ocultando por aquello de que, bueno, como uno está en guerra, lo primero que cae en la guerra es la verdad. Entonces la verdad se nos oculta. Pero ya veremos. Hasta mañana, pues. Y recuerden que a las 11 este programa pasa otra vez.